más reacciones. Los jueces decanos de España, entre ellos los de Guadalajara, Albacete y Toledo, se han sumado a ese rechazo expresado por las asociaciones judiciales tras ese acuerdo. A esta hora podemos saludar a la portavoz de una de las asociaciones firmantes, la de Jueces y Juezas para la Democracia, Ascensión Martín. Señora Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En ese escrito conjunto, ustedes alertan de la intromisión en la independencia judicial. ¿Por qué? ¿Qué temen de esos 4 folios que ayer hicieron públicos Partido Socialista y Junts? Bueno, las 4 asociaciones estábamos de acuerdo en que en ese documento que había firmado el Partido Socialista y Junts había una palabra, en concreto el lawfare, que entendíamos que no era propio de una democracia tan consolidada como es España. Es decir, el lawfare es utilizar la justicia para hacer política. Entonces, ese fue el principal escollo y la principal rechazo que nos produjo la palabra que se utilizó en ese acuerdo. Es cierto que luego el Partido Socialista nos hizo llegar a todos una nota diciendo que en ningún caso se iba a crear ninguna comisión que investigase las sentencias puestas por órganos judiciales, porque evidentemente eso es inconstitucional. Es decir, la palabra lawfare está utilizada en un contexto que no es propio de las democracias consolidadas como es España. Yo lo he visto y se ha aplicado en Latinoamérica cuando había algún peligro contra la democracia, pero en ningún caso en España no lo permite la Constitución. Es decir, no hay ningún poder político que pueda controlar las sentencias puestas por un órgano del Estado como son los jueces y los magistrados, juezas y magistradas. Es decir, hay la vía de recurso, pero la Constitución prohíbe que la revisión de sentencias puestas por órganos judiciales, porque sería efectivamente una intromisión en el Poder Judicial. Eso fue el principal rechazo que nos llevó a todas las asociaciones judiciales a ponernos de acuerdo, pese a las discrepancias internas que podamos tener, a que se supusiese un ataque a la independencia del Poder Judicial. Pero vamos, a los ciudadanos lo que hay que transmitirles es que estén tranquilos, que los jueces y juezas de España están sometidos al imperio de la ley y somos imparciales. Señora Martín, buenas tardes. Lo cierto es que ese concepto sí aparece en el acuerdo, en esos 4 folios, en lo que tiene que ver con la ley de amnistía. Yo no sé si le tranquiliza o no ese escrito posterior del Partido Socialista. Me produce menos rechazo, vamos a dejarlo así. Es decir, que la explicación de que en ningún caso, una comisión creada ad hoc va a controlar al Poder Judicial. Es decir, hubiese preferido que realmente en la palabra lawfare no se utilizase, porque los juristas sabemos muy bien lo que es eso, y en España eso no se puede hacer, es decir, que violentaría la Constitución, el artículo 122 de la Constitución y el 117, en cuanto que los únicos que pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado son los jueces y juezas españoles. Hay otras vías, por ejemplo, una sentencia que no nos guste para los oyentes, pues está la vía de recurso de apelación, recurso ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, hasta Estrasburgo pueden ir, pero en ningún caso ninguna comisión política puede observar o decir si una sentencia es o no conforme al derecho. Eso está prohibido por la Constitución. Vamos, eso es, en todas las democracias está así. Magistrada, tal y como está concebida la Constitución española y el Estado de Derecho, ¿qué probabilidades otorga que pueda ver la luz una ley de amnistía en nuestro país? Mire, yo, como soy jurista, pues la amnistía está contemplada como una figura jurídica. Por suerte no se aplica con cierta oportunidad, pero yo como jurista, hasta que no la lea y vea el contexto y a quién se va a aplicar y qué delitos amnistía y a qué personas, pues no puedo decir qué me parece. En principio, la amnistía es una figura jurídica. Los constitucionalistas, unos se han puesto de acuerdo en que cabe dentro de la Constitución y otros no, pero aunque se produzca la ley, que ya la ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, que va a haber una amnistía, nosotros como juristas tenemos que ver el texto legal para decir el alcance que tiene. ¿Entiendes? Bueno, Ascensión Martín, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia en España, gracias por haber atendido la llamada de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias a ustedes.